voy a grabar y vamos a comenzar ya la unidad 2. Bien, vamos a comenzar con la unidad 2. Déjenme abrirlo. Y esta ya es nuestra sesión número 6. Bien. Y esta unidad 2 tiene, no me acuerdo exactamente cómo se llama, voy a abrir la ruta de aprendizaje ya que tengo todo aquí abierto. La unidad 2 se llama metafísica, va desde la semana 6 a la semana 10, ¿bien? Y vamos a ir viendo distintos temas que tienen que ver más bien con, yo les diría, con el conocimiento por parte del ser humano, ¿ya? Hemos visto lo que es la filosofía, lo que son las ciencias, y ahora nos vamos a meter más en lo que es, por llamarlo así, la persona. No vamos a analizar tanto la persona, pero vamos a ver las operaciones que puede desarrollar el ser humano, ¿vale? Y desde ahí, esta unidad 2 trata principalmente de, digamos, las operaciones del entendimiento. Se podría decir que la unidad 3 tiene mucho que ver con las operaciones de la voluntad, ¿vale? Entonces, la unidad 2 es sobre las operaciones del entendimiento y desde ahí tendremos que ir revisando qué es lo que va aprendiendo. Estoy buscando aquí los contenidos. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora, esto es nuevo, por eso se me olvida, ir abriendo para todos ustedes toda la unidad 2, de la semana 6 a la semana 10. ¿Vale? Bien, entonces la primera semana va a tener que ver con, digamos, los niveles del conocimiento humano, la nociología, lo que quiere ser el conocimiento. La segunda semana tiene que ver con, eh, digamos, cuál es la noción de la forma de conocer desde el realismo, ¿ya? Y desde ahí, esa sesión es bien interesante, a veces toma 2 semanas, porque esa tiene que ver con qué es la verdad. Entonces, muy, muy interesante. La tercera semana de esta unidad, o sea, la sesión o semana número 8, es sobre la metafísica. ¿Qué es la metafísica aquí? ¿Bien? Ahora recuerden que cuando en filosofía estudiamos sobre algo, al mismo tiempo estamos de alguna forma ejercitando sobre ese algo. Entonces, cuando hablamos sobre la metafísica, al mismo tiempo estamos haciendo metafísica, ¿ya? En la semana 9 tenemos la triple composición del acto y potencia, ¿bien? Y la última semana es el tema de Dios en la filosofía, no en la teología, no en la religión, en la filosofía, ¿vale? Bien. Entonces, la presentación, tengo que abrirles las presentaciones, ¿no? Hacer visibles todo. En metafísica vamos a hablar de Descartes. Mira, puede ser, es que en metafísica podríamos hablar de muchos, muchos autores, pero si me piden que hablemos de Descartes, yo preparo algo para que incorporemos a Descartes, no hay ningún problema. Estoy abriendo todo porque está cada cosa está cerrada, así que le estoy dejando todo visible. Las presentaciones también, para que las puedan descargar. Bien. Ay, ya. Ok. Bien. Entonces vamos a compartir la sesión número 6.
¿sí? Vamos a comenzar con ella. Y vamos a hablar entonces hoy día, la clase 6, semana 6, sesión 6, como ustedes quieran llamarlo, sobre el conocimiento. ¿Bien? Y los objetivos de esta sesión es conocer la doctrina clásica acerca del conocimiento humano, ¿sí? En contraste con las modernas concepciones nociológicas. Concepciones nociológicas tiene que ver con el nous tiene que ver con el conocimiento, es decir, concepciones o teorías sobre cómo y qué y si es que puede conocer el ser humano, ¿sí? Y al mismo tiempo distinguir los dos niveles de conocimiento humano, ¿cierto? Para darle a cada uno su correspondiente objeto de manera adecuada. Desde ahí, yo creo que se los había explicado en alguna sesión anterior, ¿no? Que lo que va ocurriendo en la historia va afectando. Y uno de los grandes temas en el ser humano y en la metafísica, perdón, y en la filosofía siempre ha sido, bueno, antes de empezar a conocer, ¿podemos conocer? Es decir, vale preguntarnos eso, ¿podemos conocer? ¿Y qué es lo que podemos conocer si es que podemos conocer? Y si no podemos conocer, ¿qué consecuencias tiene eso también? ¿No? Recuerden que la filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas más profundas. Y todas las ciencias se basan en la posibilidad del conocimiento humano. Desde ahí, por ejemplo, actualmente en los debates sobre distintas ciencias, por ejemplo, sobre bioética, ¿sí? Muchas veces se cuestiona la posibilidad de conocer. Y si no hay posibilidad de conocer, bueno, digamos que cualquier evidencia que se presente, cualquier estudio exploratorio, de laboratorio, si no es posible para el ser humano conocer, o si todo es relativo, etcétera, bueno, todo eso pierde sentido. Por tanto, la vacuna también pierde sentido, por tanto, ir al doctor pierde sentido, los remedios también. Hasta el parche curita pierde sentido, ¿no? Entonces, es importante ver qué consecuencias va teniendo. Y si no tiene sentido, entonces, ¿por qué le asignaríamos, por ejemplo, desde una instancia pública o desde una institución privada, recursos a a un determinado proyecto científico? Si lo que prima, por ejemplo, en el pensamiento de quienes toman decisiones es precisamente que la verdad no se puede conocer, ¿en qué sentido tendría, ¿no? Ir dar recursos para algo que no sirve de nada, ¿cierto? Sería como que no sé, una universidad en su facultad de medicina le empezara a dar entonces recursos, valdría lo mismo que darle recursos al tarotista de turno para que nos diga cómo tenemos que avanzar en tratar a los pacientes, ¿no? O caerían al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, es importante conocer esto, es importante reflexionarlo y es importante irse dando cuenta cómo se van tomando decisiones al respecto y cómo va afectando, eh, digamos, a las personas y a la sociedad. No es menor, no es baladí, ¿ya? Les quiero dar un ejemplo. Actualmente se está discutiendo en el Congreso sobre la... hay dos comisiones que están trabajando sobre la hormonización de niños. Creo que se los he señalado, ¿no? Sobre el programa de acompañamiento a la identidad y género para los niños trans. Y resulta que a nosotros desde el instituto donde trabajo nos ha tocado ir allá y que sigue hablar, y una de las grandes conclusiones a nivel internacional, en muchísimos y casi todos los países, es que falta evidencia, ¿no? Falta evidencia para saber los efectos que esto tiene en los niños, eh, lo que le ocurre en el corto, mediano y largo plazo, los efectos que tiene en la familia, lo que va a ocurrir en la sociedad al respecto. Falta evidencia. Y hay defensores de estos programas que todavía les falta mucha evidencia, que plantean que la evidencia no es necesaria para poder generar políticas públicas respecto de la hormonización del niño. ¿Sí? Independiente, más allá de lo mejor o lo peor,
sí tiene consecuencias, ¿no? Sí tiene consecuencias. O sea, si a mí me hacen un tratamiento, salgámonos de la hormonización, si me hacen un tratamiento médico que no cuenta con la evidencia suficiente, ¿sí? Supongamos un tratamiento para el cáncer, y después me dicen que no había evidencia suficiente, pero es que las personas que toman decisiones no creen que el ser humano sea capaz de alcanzar la verdad o de conocer la verdad, entonces en realidad la evidencia no importa y todo es al azar, entonces al azar me eligieron a mí para hacerme este tratamiento que fue perjudicial, chuta, no da lo mismo, ¿no? Entonces, sí va teniendo consecuencias. Recuerden que la filosofía da fundamento a las otras ciencias. Este es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Si la verdad no se puede conocer, entonces puedo construir un puente sin hacer los cálculos necesarios. Y, y sabemos lo que podría pasar, o lo que ha pasado acá. Vale. Entonces, hagamos un poquito de análisis, ¿ya? Y después un poquito de historia. Entonces, el conocimiento humano, en general, ¿ya? Lo y cómo se conoce el ser humano, es estudiado por diversas disciplinas, porque hay diversos aspectos desde dónde estudiarlo, ¿eh? En primer lugar, podríamos verlo, por ejemplo, desde la nociología. Eso es lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que estudia la validez del conocimiento, o sea, el tema de la verdad, ¿sí? Si podemos conocerla, si podemos alcanzarla, ¿bien? Es un tema en sí mismo el acercamiento del ser humano a la verdad, ¿vale? Por otro lado, les ruego que me digan por favor si se escucha bien, porque estoy hablando un poquito solo hoy día. Entonces, no es problema, me hablan cuando quieran, pero díganme, ya, se escucha bien. Eso, ¿ok? Para no ser el monólogo solo. Eh, la segunda, digamos, disciplina, se podría decir, que estudia el conocimiento humano es la psicología y la antropología, ¿no? Que estudian más bien el proceso, es decir, de dónde surge, qué es lo que le pasa al sujeto que estudia. Ya no es el objeto de estudio, que es la verdad, sino que qué le pasa al sujeto que estudia. Bien, entonces ahí es donde tenemos dos niveles de conocimiento, ¿ok? Según cómo es la conformación del ser humano, que es el conocimiento sensitivo de las sensaciones, lo vamos a ver a continuación, y el intelectivo, que tiene que ver el proceso que desarrolla el ser humano para conocer. No es lo mismo el tocar esta botella, como lo podría hacer un niño por primera vez, que saber lo que tiene, haber probado su interior e identificarlo y comprarlo en el supermercado. Porque sé lo que es, ¿no? Es Era- distinto. ah, ¿Sí? iba a preguntar, pero aquí está en la diapo. Sensitivo, intelectivo. Sí. Y en la siguiente está más desarrollado ese tema, así que vamos a profundizar. Y en tercer lugar, otra disciplina que estudia el conocimiento humano es la lógica, ¿ya? Que estudia los actos de la razón para ordenarlos, ¿bien? Para ordenar estos procesos, llamémoslos cognitivos, ¿bien? Que van buscando, se podría decir, la verdad o el fin del conocimiento, que no puede ser otro que la verdad. Vamos a irlo comprobando, ¿bien? Por tanto, la nociología es la parte de la filosofía dedicada al estudio del conocimiento humano, ¿sí? Y también se le puede llamar filosofía del conocimiento, es decir, dedicada al estudio del conocimiento humano respecto de la verdad, que es tan grande estudiar la verdad como estudiar el mismo conocimiento, ¿ok? Entonces, se le, se le suele llamar epistemología, ¿cierto? Crítica del conocimiento, tienden a reducir esta disciplina a un ámbito, una corriente en particular, ¿no? Pero más bien la nociología se podría decir que es de las filosofías más iniciales. Si la verdad no se puede conocer, y es una conclusión de la nociología que la verdad no se puede conocer, perdón, perdón, que estoy con unos temas de cambios de sueño importantes. Si la, si la realidad no se puede conocer, casi se podría decir que toda filosofía es inválida. No voy a decir inútil, porque ya planteamos la semana anterior, ¿cierto?, que la utilidad de la filosofía no era la que le daba su valor, pero es inválida, ¿bien? Entonces, para los autores antiguos, los medievales también, ¿bien?, es como una parte de la metafísica, ¿vale?
y poco a poco esto se fue como separando. Desde ahí, ¿cierto? Podemos descubrir que hay dos niveles de conocimiento. Uno es el conocimiento sensible, ¿bien? Es decir, los sentidos. Toda la información que vamos teniendo nosotros en nuestra vida ha entrado a nuestro intelecto de alguna forma u otra a través de los sentidos. O yo vi algo, o escuché algo, o sentí algo, olí algo, o gusté algo. ¿Bien? Todo lo que es sentir es lo que nos va dando la información. ¿Bien? Es nuestro como ingreso de información. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos sintiendo? Como dice ahí, vamos sintiendo los accidentes. ¿Qué son los accidentes? Son aquellas características de la cosa que acompañan a su esencia, es decir, son accidentales, podrían estar o no estar. Eso es normalmente lo que vamos sintiendo nosotros, ¿bien? Es decir, sentimos que la silla es firme, ¿cierto? Sentimos que es altita, ¿no? Vemos el color que tiene, todo eso, ¿cierto? Es decir, qué tan firme, qué tan sólida es la silla, el color que tiene, ¿bien? Qué tan alta o qué tan baja, no define a la silla, pero esa es la información que vamos recibiendo nosotros. ¿Bien? Es una información particular, es decir, respecto de cada silla, yo siento algo en particular ese día a esa hora, es decir, mis sentidos se activan con cada silla. Yo lo pongo en términos de esto, el perro ve un árbol, ¿cierto? Y ve un lugar donde ir a echarse o orinar o qué sé yo, ¿no? Ve otro árbol y no ve árbol, ve un lugar donde ir a echarse. Ve un tercer árbol y no ve la noción de árbol, sino que ve un lugar para ir a echarse. Son conocimientos particulares de cada cosa. ¿Bien? Conozco uno. Los sentidos, ¿bien? Conocen particulares que se llaman, es decir, yo toco esta botella y no estoy tocando todas las botellas del mundo, estoy tocando solo esta. Y mis manos sienten cómo es esta en este minuto. Otra cosa es lo que pasa en mi entendimiento, que sé lo que es la noción de botella, pero las manos solo sienten que es blandita, ¿cierto? Que algo se mueve dentro, que pareciera ser agua. Bien. Y es concreto, o sea, conocen las cualidades que están inseparablemente unidas en la cosa. ¿Bien? Pero conozco los accidentes, el hecho de que sea blandita no es propio de una botella, que sea transparente tampoco, pero eso es lo que ven mis ojos. Entonces, las facultades sensitivas, ¿cierto? Son orgánicas, pertenecen al cuerpo, necesitan de un órgano. Cada sentido, ¿cierto? Necesita de un órgano en particular. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que respecto al conocimiento sensible es en el que más nos parecemos a los animales. El, el caracol o el gusano no dice voy a ir allá a las piedras, porque las piedras siempre han sido muy cómodas para nosotros los gusanos. No, ¿cierto? Sino que voy a ir allá porque se ve más seguro, supongamos, o huelo que allá puede haber comida. Ahora, ustedes dirán, sí, pero hay animales que pueden recordar. Efectivamente, recuerdan, pero recuerdan particulares. Es decir, si el perro tiene un lugar donde siempre se echa, no es porque considere o entienda, ¿verdad?, que ese es el lugar dentro de toda la casa, el lugar más cómodo y propicio para él, sino que recuerda simplemente la sensación, no lo que el lugar es, sino cómo se sintió cuando estuvo ahí. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nos pasa a nosotros, lo que pasa es que se mezcla en nosotros siempre, ¿verdad?, lo intelectivo con lo sensible, ¿vale? Entonces cuesta separarlo. Avísenme si esto se entiende o no, por favor. Pero el perro solo recuerda que ahí estuvo cómodo ayer. Y si no lo recuerda, va a ir a probar y puede que encuentre nuevamente que ese mismo lugar era el más cómodo de la casa. ¿Vale? O recuerda o vuelve a sentir. ¿Ya?
pero no, digamos que no aprende los motivos, no aprende conceptualmente eso, lugar cómodo, ¿no? O el mejor lugar para él. Jonathan, levantaste la mano. Profe, profe, ahí se escucha, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Consulta, esto que es una pregunta media filosófica dentro del ramo de la filosofía. Eh, Usted habla de que hay estos tipos de conocimiento, ¿cierto? Que son particulares, concretos y se basan, ¿cierto? En sensación en el caso de la orgánica. Eso es porque no recuerdo si en este ramo o en otro ramo leí que la diferencia de los seres humanos con el resto de los seres uy, era el raciocinio. perdona, cuando hiciste la pregunta se empezó a escuchar mal. Dale de nuevo, por favor. Por ahí, ya. Porque escucho. No sé si fue en este ramo o en el anterior. Leí que la diferencia de los seres humanos con No, los otros. a ver, aló, habla. ¿Aló? 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 ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha bien. Ah, parece que es la profe. Sí, Jonathan, yo creo que es la profe igual, porque sí, te escucho, pero Vale, vale, gracias. Parece que soy yo. Espérenme un poquito, me voy a conectar. ¿Aló? Ahí sí. Me caí fuerte. Ahí sí, ahora corté la cámara para escucharlo. Ya. Saber, el problema ¿Se, siempre fui yo. No eres tú, se soy escucha yo. bien, profe, Yo lo ahora? escucho bien ahora, sí. No sé si ustedes me Ya. escuchan bien, pero yo lo escucho. Sí, se escucha perfecto. Ya, ahora sí, perdón, dime. Profe, ya, para no cortar ahí la inspiración, usted habla del conocimiento, ¿cierto?, que se tiene o que el ser humano se tiene. Yo no recuerdo si en este ramo o en otro ramo leí sobre que la diferencia del ser humano con los demás seres era el raciocinio que tienen sobre los demás seres. Eso es lo que le da las herramientas para poder tener todo lo que un animal por instinto lo tiene, básicamente. El hecho de que nosotros tengamos cierta capacidad eh, de conocimiento propio, los científicos hablan de un 10-20% que ocupamos el cerebro, hipotéticamente en su conocimiento filosófico, se entendería que si uno tuviera más capacidad cerebral o personas más inteligentes, Einstein, Hopkins, tendrían otro tipo de conocimientos
aparte del particular, aparte del concreto, aparte otras sensaciones u otras facultades sensitivas, si tuvieran más conocimiento, no sé si se entendió. Entiendo, entiendo. A ver, me parece a mí referido puramente a las capacidades cerebrales o cognitivas que ellas se verían reflejadas y se han visto reflejadas en el otro nivel de conocimiento, que es el conocimiento intelectual. Es decir, personas que a partir de las mismas sensaciones, porque digamos que, o menos sensaciones, convengamos que Hawkins, eh, digamos, fue disminuyendo su capacidad de conocimiento sensible, ¿no? Y sin embargo su capacidad de conocimiento intelectual se mantuvo y aumentó. Entonces me parece a mí que se aumentara la capacidad o se activaran otras áreas del cerebro, yo creo que el conocimiento intelectual aumentaría, es decir, lo que pasa es que es un misterio, ¿no? Es realmente un misterio lo que podría ocurrir, pero es simplemente a partir del conocimiento intelectual. Ahora, podría ser que esas áreas del cerebro refuercen, si se activaran en el futuro, o personas en particular que pudieran despertarlas, refuercen de mejor manera el conocimiento sensible, ¿no? Es decir, supongamos que se active un área, no sé si me está escuchando o si me está yendo, ¿sí? ¿Se escucha o no? Yo escucho perfecto. Ah, ya, qué bueno. Por ejemplo, me imagino, qué sé yo, que en vez de sentir calor, estoy pensando si se activaran, ¿cierto? De mayor forma las capacidades sensitivas de la piel, yo podría sentir calor a mayor distancia, por ejemplo, de la pantalla del computador, sin tener que tocarla, supongamos. Pero no es que tampoco van a aparecer sentidos nuevos, ¿no? Los órganos son los que están. No porque se active en otra parte del cerebro, van a, se va a crear otro órgano corporal, ¿cierto? Pero podrían reforzarse las que hay. Y en ese sentido, los animales, por ejemplo, como les iba a decir antes, eh, que tienen cerebros distintos, si quieren ustedes, al nuestro y con capacidades activas distintas al nuestro, tienen los sentidos distintos. Entonces tenemos a los delfines que pueden oler a kilómetros y escuchar a kilómetros. Entiendo que pueden escuchar, no sé si pueden oler a kilómetros, pero sí escuchar a kilómetros, ¿no? Bueno, los mamíferos terrestres, eso y más, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente, la capacidad cerebral podría activar el conocimiento sensible, pero yo creo que principalmente, al menos los casos que hemos tenido, es que se desarrolla mucho más el conocimiento intelectual, no necesariamente se mejora el conocimiento sensible, así como que alguien que vea más lejos aún, o que huela más con forma, por llamarlo así, sobrehumana, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, súper, vale, muchas gracias. Excelente. Bien, entonces es el conocimiento sensible que, digamos, con el que cuesta conectarnos porque nuestras formas de conocimiento están muy automáticamente desarrolladas. Yo siempre les digo que cuando uno quiere compararlo, bastaría con ver un humano chico, es decir, un niño, y cómo va descubriendo el mundo el niño. El niño, cuando tiene, no sé, 2 meses, y uno lo pone en estos gimnasios así que ponen en el suelo o arriba de la cama, eh, al principio lo ve como si fuera la primera vez, varias veces, ¿no? Es decir, las primeras semanas es como si cada vez fuera uno nuevo, ¿bien? Fuera algo nuevo. Lo mismo el chupete, lo mismo, etcétera, ¿no? Y como, en el fondo, no es que él se acuerde del chupete como chupete, sino que quiere la sensación del chupete. Posteriormente va, igual que el perro, por ejemplo, a activar que hay una relación entre chupete y sensación, ¿vale? Pero eso dista muchísimo del conocimiento intelectual. Voy al tiro en esto. Eh, y lo mismo digamos, con los animales superiores, es decir, el chimpancé, ok, podemos llegar a que el chimpancé sí, el chimpancé puede resolver un cubo Rubik, ¿sí?
pero el chimpancé no puede construir un puente, o sea, dista muchísimo de un conocimiento realmente intelectual, ¿bien? Sino que tiene otros sentidos que no son solo los sentidos internos, perdón, externos el animal, sino que tiene mejor memoria, etcétera, que puede unificar ciertas sensaciones en un objeto, ¿bien? Eh, Eso sí lo puede tener más desarrollado, pero es distinto al conocimiento intelectual. Ya. ¿Quién tenía, perdón? Néstor, tú habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, yo había levantado la mano. Entonces podríamos nosotros decir o aventurarnos a decir que la pregunta filosófica finalmente, o la atención del ser humano respecto al conocimiento, a propósito del ejemplo del niño que va evolucionando, eso me lleva inmediatamente a las edades de Kant, por ejemplo, que toda la atención respecto al conocimiento, desde, no sé, desde la lucha de Heráclito y Parménides, pasando por los racionalistas y empiristas, sería la atención entre los particulares y los universales. Ahí debería radicarse finalmente la pregunta filosófica acerca del conocimiento, ¿o no? Es una pregunta, porque hay otros que señalan que ni siquiera podría llegar a conocer, ni siquiera particular, pero ya dentro de quienes sí aceptan, efectivamente, efectivamente. Eh, Tenemos, digamos, a los, ay, se me fue la palabra, pero es la teoría de Hume, ¿cierto? En que plantea que solo conocemos particulares y que solo entendemos que el sol sale mañana porque estamos acostumbrados a que el sol salga mañana y por eso lo esperamos, pero que en realidad es el empirismo, perdón, ahí me acordé, el empirismo. Pero en realidad nos damos cuenta que podría no salir, eso plantea Hume. Recordemos que Descartes también plantea que los sentidos engañan, entonces ni siquiera a los sentidos le podemos creer, ¿no? Eh, Ahora, lo que vamos a ver más adelante con la nociología realista es que ninguna de esas afirmaciones podría decirse si no hubiera algún conocimiento de la verdad de base, porque ni siquiera el lenguaje sería posible. Entonces es interesante cuando hay personas que eh, usan lo que niegan para afirmar lo contrario. No sé si explica bien esa frase, pero es como que yo les dijera a ustedes con palabras que el lenguaje no existe, cuando al decir que el lenguaje no existe, mis acciones me condenan porque estoy usando el lenguaje para decir que el lenguaje no existe. ¿Bien? Lo mismo pasa con quienes afirman como verdadero que la verdad no se puede conocer o que... ¿Por qué? Voy a pasar al conocimiento intelectual para explicártelo. Porque quienes afirman que solo conocemos a partir en forma sensible, eso se dice desde una vereda intelectual, ¿no? Entonces es interesante, el empirismo también, que habla de particulares, también generaliza, o sea, generalizan quienes dicen que no se debe generalizar, ¿eh? Bueno, eso pasa normalmente con los extremos muchas veces, ¿eh? Ok, me voy a aventurar a prender la cámara, ¿eh? Ustedes saben que me gusta gesticular harto y a veces los gestos hablan, dicen más que mil palabras. Bien, y por otro lado el conocimiento intelectual, que ya lo hemos estado usando, bien, en que la inteligencia entiende, es decir, no me gusta la palabra entiende, capta, es capaz de captar qué es lo que tienen en común todos estos particulares que yo he estado utilizando o sintiendo, más que utilizando, sintiendo. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Y, perdón, y si hay algo que tienen en común, estas cosas que se sienten como silla, podríamos pensar que algunas de ellas son las que hacen que sean sillas. ¿Mm? Si casualmente supongamos que son firmes y me puedo sentar y no se caen de lado, ya, mira qué extraño, todas las que me he sentado y he investigado, he visto distintas personas sentadas en distintos objetos y todas tienen características en común, ¿cierto? Que son firmes, que no se caen, que tienen una cierta altura o que tienen respaldo, porque el otro un piso, ¿cierto? Tiene un respaldo.
Bueno, pareciera ser que con eso puedo ir definiendo la silla. Incluso es más, mi intelecto es tan espectacular que si yo he visto puras sillas café, igualmente puedo identificar que lo café no es necesario para que sea silla. Es decir, el ser humano no solo unifica y aprende respecto de sus experiencias y la junta, digamos que hace como un congreso de experiencias y la junta en un solo conocimiento, el conocimiento de silla, sino que además es capaz de identificar, independiente de cuántas experiencias ha tenido, qué es lo esencial. A veces necesita más experiencias para entender, porque digamos, hay formas de conocimiento que son más difíciles, ¿no? Pero por ejemplo, para hablar del ser humano, yo no tengo que conocer a todos los seres humanos, ni saberme toda la historia de todas las culturas. Basta saber un poco, algo hay que saber, ¿no? Algo hay que haber experimentado, leído, conversado, ¿verdad? Visto algún documental, por ejemplo, sobre las culturas, para que yo ya pueda sacar ciertas conclusiones respecto de lo que el ser humano es, ¿no? Porque en distintas culturas tiene ciertos comportamientos en ciertos temas similares, ¿no? Y además puedo sacar conclusiones respecto a las culturas que no conocí, que no estudié, que no vi. Ojo que me puedo equivocar, sí, por supuesto, pero también puedo correctamente sacar conclusiones. Todo eso es conocimiento puramente intelectual, propio del ser humano, exclusivo del ser humano, captar la esencia, extraer, como decía Tomás de Aquino, de extraer la esencia de las cosas y unificarlo, y además unificarlo, y eso es muy bonito, en un concepto. O sea, después lo hago idea y le pongo un nombre. Y eso es muy bonito, porque le pongo un nombre y ese nombre va a permitir la comunicación. Porque a esto no es que decimos y después decimos como se muestra a los hombres de las cavernas, ¿no? Sino que yo digo botella y puedo decir bottle y puedo decir, no sé cómo se dice botella en francés, pero el objeto es el mismo, ¿no? Y quien pueda entender algo de idiomas va a entender que el concepto es el mismo. Y si yo digo agua, water y butter, ¿cierto? Vamos a ser tres personas que van a poder comprender. Aunque la palabra sea distinta, exactamente, aunque la palabra sea distinta, ¿cierto? La realidad es la misma, ¿no? El concepto va a ser lo mismo, la realidad a la que refiere, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos, no sé, todas las botellas o todo lo que contiene agua es como esto, pero con tapa, ¿cierto? Y aquí son así, no va a ser difícil que la persona entienda que cumple la misma función y más o menos lo mismo, ¿no? Bien. Ahora bien, el conocimiento intelectual es universal. ¿Qué quiere decir con universal? ¿Que todos saben? No, sino que lo que les acabo de decir, que ese concepto, ese conocimiento es transferible. ¿Bien? Es transferible, es comprensible, como dice, inteligible, ¿bien? Para muchos individuos respecto de el mismo objeto. Es decir, la noción de árbol se va a aplicar a todo árbol, no solo a los que yo he visto, ¿vale? Eso es muy interesante, no solo a los que yo he visto, sino que todo aquel ser vivo que tenga las características según las cuales yo he definido árbol, y lo he definido no a mi gusto personal, ¿cierto? Sino que lo definimos en base ya a una, llamémoslo así, investigación, sensaciones unificadas y comprendidas, no solo unificadas, porque el animal también puede unificar, son unificadas y comprendidas, analizadas, si quieren ustedes reflexionar. Y es abstracto, ¿cierto? Porque la inteligencia trae o extrae, ¿cierto? En algo la cosa hacia uno, pero no es que yo tenga el árbol metido adentro de la cabeza, tengo una imagen de árbol inmaterial, ¿bien?
y abstracto. Es decir, yo tengo una, pero esa no es ese el puro árbol. No que yo somos seres que imaginan, desarrollamos imágenes, ¿bien? Pero el concepto es abstracto. Yo les he dicho a ustedes, los números son abstractos. Bien. Y la inteligencia es una facultad inorgánica, es decir, no necesita un instrumento corpóreo, sino del alma. Se basa en el cerebro, si ustedes quieren, pero es más que el puro cerebro. No es una operación solo del cerebro. ¿Bien? Va más allá del cerebro. Cuando veamos la doble composición del ser humano, se va a comprender mejor. Entonces, ¿cómo estos dos, porque efectivamente lo que señalaban, ¿no? Estos dos niveles de conocimiento se relacionan? Eso también siempre ha sido un debate, desde el momento en que ya decimos algo podemos conocer, ok, tenemos dos formas de conocer que se vinculan, pero a ver, ¿qué pasa? Entonces por ahí está el dualismo antropológico, ¿cierto? Que plantea que el cuerpo y el alma casualmente viven juntos, nuestro cuerpo y nuestra alma, casualmente viven juntos, existen, pero eso es accidental, o sea, no se necesitan tanto uno a otro, ¿bien? Esta es la posición de Platón, ¿no? Que plantea que el cuerpo es la cárcel del alma y que el alma lo que hace es recordar, ya tiene todos los conceptos en sí y lo que hace es recordar. Y lo que tiene que hacer el alma es irse elevando para que cuando se libere del cuerpo pueda elevarse mucho más, ¿bien? Pero los conceptos entonces no tienen su origen en los sentidos, sino que estaban en el alma de antes, que eso es lo que se llama el innatismo. ¿Bien? Segunda opción, el amaterialismo, que es el otro extremo, ¿cierto? Plantea que el hombre es solo cuerpo, quienes podrían decir que esto es puramente propio del entendimiento, ¿no? Es solo cuerpo, ¿bien? Eh, Por tanto, la inteligencia no es una facultad específicamente superior a los sentidos, sino una capacidad que tenemos por cómo es nuestro cerebro, ¿cierto? Para relacionar conocimiento, como uno más. Ahora, aquí no se explican muchas cosas, ¿bien? No se explican muchas cosas, como por ejemplo el conocimiento de lo inmaterial. Si no existe nada que no sea material en nosotros, ¿por qué podemos considerar algo inmaterial o lo inmaterial? El materialismo no responde a eso. Sentimientos, por ejemplo, son inmateriales. Ideas, emociones. Entonces, el materialismo solo podría explicar lo que se conoce a partir de los sentidos. Pero ¿qué pasa con aquello que surge, ¿cierto? A partir de los sentidos, surge de forma distinta. Bien. Y en último lugar está la unidad sustancial, que es la que plantea Aristóteles, ¿no? Que es la posición según la cual, a mí me parece siempre un poco más realista, más aterrizado Aristóteles, ¿bien? Según la cual en el hombre hay dos dimensiones, ¿bien? Cuerpo y alma, y que son dos coprincipios que se unen para formar a un único ser. Entonces sí, recibimos información de los sentidos, desde ahí el alma necesita los sentidos, pero es un chef, que podríamos decir, que procesa a distintos niveles, ¿no? El alma, entonces procesa digamos, lo que tiene que ver con lo material, lo puramente material, pero también desde ahí lo inmaterial, ¿bien? Busca explicar esta posición, la mediación sensible necesaria en todo conocimiento y la colaboración entre los sentidos y la inteligencia se entiende como un proceso de abstracción y de conversión ad phantasmata, que lo vamos a ver ahora. ¿Bien? Entonces, la unidad sustancial explica, como yo les recuerdan la línea de los extremos, siempre estas teorías tienden a ser más bien extremas, ¿no? O todo alma, o lo único que importa es el alma, o lo único que importa es el cuerpo. ¿Bien? O lo único que existe del alma y otro lo único que existe del cuerpo. Cuando las ideas que más hacen sentido y que me parece a mí que mejor explican, y por eso llevan 2500 años explicando muchas cosas, es porque tienden a estar más bien en el equilibrio, ¿ya?
una crítica que yo tengo es que me parece que esas ideas equilibradas que hacían mucho sentido al mundo conocido en ese tiempo, posteriormente se tergiversaron o se mal comprendieron por algunos, llamémoslo en ese tiempo, líderes de opinión, y por tanto se fueron a un extremo, ¿bien? Desde ahí, cierto que esta posición platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿cierto? Empezó a agarrar mucho vuelo en la Edad Media, ¿no? Con que la filosofía en algunos casos se mezcla con la teología y con la religión, ¿bien? Entonces se desecha esta idea de la unidad substancial y se empieza a ir más hacia como hacia un dualismo antropológico, bien, a un, a una corriente que exalta, ¿cierto?, las posibilidades del alma. Posteriormente llega la modernidad y nos vamos al otro extremo. Entonces, materialismo. Solo conocemos lo que percibimos. Pienso, luego existo, y todo eso. ¿Vale? Y se pierde la vinculación entre ambas. ¿Ok? Eso es un diagnóstico personal. Bien, entonces, perdón, voy atrás, respecto de la unidad sustancial, bien, en que estos dos coprincipios, cuerpo y alma, conforman a la persona, bien, eh, se plantea que hay dos momentos en el conocimiento. Vamos a ir, esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido para alcanzar a terminar, pero hay dos momentos en el conocimiento. Lo primero es la abstracción, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? A partir de lo que yo fui sintiendo en cada silla, abstraigo la esencia de las cosas, ¿bien? Entonces participan mis sentidos externos, mis sentidos internos y mi inteligencia. Entonces participa mi cuerpo, ¿bien? Mi cerebro, mis sentidos externos, luego en el segundo podríamos decir mi cerebro, ¿bien? Y luego la inteligencia, es decir, aquel componente inmaterial que conforma a la persona y genero algo inmaterial, ¿bien? Que es todo el contenido que está dentro de esta imagen inmaterial que está en mi cerebro. El materialista no puede explicar lo inmaterial, tendría que abrirme el cerebro y encontrar un árbol. El materialismo, no puede explicar lo inmaterial. ¿Y qué más inmaterial que las palabras? Yo puedo tener letras escritas, pero eso son manchitas en la pantalla. La palabra es inmaterial. ¿Bien? Ustedes van a decir, son ondas, ¿no? Porque es sonido. Sí, pero no es lo mismo decir hola a decir ¿cierto? Uno es una palabra que tiene un significado, que tiene un sentido y que refiere a algo. El no significa nada, no refiere a nada. A menos que yo le diera un sentido y ella se convierte en una palabra. No es un simple sonido. Entonces conocer va a ser un acto por el cual nos dejamos determinar, informar por el objeto. ¿Ya? Y desde ahí es importante, en este caso, el conocimiento también me afecta, no es que me afecte en lo emocional, sino que me hace ser distinto. ¿Sí? Me hace ser un poco distinto. Yo no soy el mismo cuando, no sé, previo al caso audio y posterior al caso audio, ¿no? Mis opiniones, el modo que yo considero las instituciones, quizás que no está tan metido en eso, pero me ha tocado estar ahí como estudiándolo un poco y afecta mucho, ¿no? No soy la misma persona, ¿no? Parece que se cayó algo con el tiempo. Les cuento una anécdota. Alguna vez, en mis tiempos mozos de colegio, jugaba al Chino Río. Me imagino que ustedes también
estaban en esa época, ¿no? Y jugar el Chino Río muy seguido y lo transmitían en la tele. Entonces, no había cómo averiguar, no había internet, nada. Y llegó un día en que eh, yo no pude ver el partido en la mañana porque tenía que ir al colegio y me negué a toda información porque quería verlo sin saberlo, para verlo como en vivo, ¿no? Con la emoción, la adrenalina y los partidos Chino Río eran espectaculares, recuerdo yo. Entonces me negué a toda información, andaba con los oídos tapados todo el día. Y lo iban a repetir, entonces me siento a las 7 de la tarde, por ejemplo, que lo iban a repetir. Me siento delante de la tele y va Tito Fuyú y dice, bueno, queremos informarles que Marcelo Ríos ya perdió este partido, pero lo vamos a transmitir igual. Yo no era la misma persona que se enfrentó a la tele, ¿cierto? Ya no era la misma, eh, digamos, televidente frente a ese partido, ya no era una fan viendo, era una copuchenta para ver cómo ganó los puntos, ¿no? ¿Cierto? Y nada más. Entonces, sí me hizo, se podría decir casi una persona distinta, una anécdota muy tonta, ¿no? Pero una persona distinta frente al televisor. Si yo les cuento a ustedes el final de una serie, de partida yo me convierto en una villana, y ustedes ya no son las mismas personas para enfrentarse a ella, ¿no? Por ejemplo, Game of Thrones, o qué sé yo, la otra vez conocí a alguien que está viendo Game of Thrones. No quise decirle nada, no sé si ustedes ya la vieron, eh, pero me dan ganas como de recomendarle cómo enfrentarse a los últimos capítulos. ¿Bien? Ok, entonces, la abstracción, ¿cierto? Es como, por decirlo así, incorporar en mí lo que yo percibo de los distintos individuales de esa cosa, ¿no? Y lo termino convirtiendo en un concepto. ¿Bien? Pero eso no es lo único, porque no es solo recibir el conocer, sino que después yo se podría decir que le devuelvo a todos los, a todos los objetos que sentí como silla, intelectualmente le devuelvo el concepto a ellos, ¿no? Entonces, para completar el proceso, la inteligencia reúne el concepto con la imagen, es decir, se convierte, desde ahí, ¿cierto? Se gira hacia la realidad. ¿Bien? Y para que se produzca el conocimiento es necesario que la inteligencia capte la esencia. ¿Bien? Pero no basta con que únicamente se llegue al concepto, sino que hay que devolverle, por eso ahí dice una ida y vuelta. ¿Bien? Se abstrae y luego se devuelve a la cosa. Entonces, por eso yo ahora cuando veo un objeto firme, con cierta altura y con respaldo, ya le regalé la noción de silla, ¿eh? Porque lo es, ¿bien? Pero yo ya hice ese proceso y ahora se podría decir que lo reparto entre todas las cosas que son sillas. ¿Bien? No es solo abstraer, también es devolver. Ya, yo creo que nos vamos a quedar cortos en la sesión, vamos a tener que continuar después de las vacaciones. Pero bueno, entonces sigamos, ya después de haber visto estos conceptos, sigamos con las teorías que de pronto niegan la posibilidad de conocimiento, ¿ok? Uno de ellos es el escepticismo, ¿bien? Que niega la posibilidad del hombre de alcanzar la verdad, como ya les había planteado. Y si llega a conocerla, ni siquiera sabe que esa es la verdad. Aquí es donde está, por ejemplo, David Hume con su empirismo. Solo podemos confiar en los sentidos, ¿ya? ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Bueno, porque hay contradicción entre los filósofos, lo que yo les decía, ¿no? Que el avance posterior al pensamiento clásico se tergiversa, entonces empieza a haber pensadores de distintas corrientes. Entonces, como no se pueden poner de acuerdo, entonces la verdad no existe o no se puede conocer. Eso plantea, eh, eso plantea, digamos, esta corriente, ¿no? El engaño de los sentidos, lo que decía Descartes, ¿no? Y como la inteligencia se equivoca a veces, bueno, entonces
se cierra el colegio, se cierra la farmacia, no se puede conocer la verdad. ¿Sí? La relatividad de todo conocimiento, es decir, que se puede ir perfeccionando el conocimiento. Entonces, como no, el conocimiento no es perfecto, se cierra la farmacia, no se puede conocer. ¿Sí? Y la imposibilidad de la demostración. ¿Vale? Entonces, estos argumentos no concluyen en que es imposible la certeza, sino que el conocimiento de la verdad, que si lo analizamos bien, ¿cierto? Lo único que señalan estos argumentos es que no es fácil alcanzar la verdad, po. Si es la verdad, po, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, respecto de cada cosa, sí puede haber errores, porque la verdad es más compleja de lo que uno cree, pero eso no significa que no se pueda ir alcanzando, ¿no? No porque yo no conozco al 100% una persona voy a hacerle la desconocida, lo conozco parcialmente, ¿no? Y nunca llegaré a conocer perfectamente a una persona, ni siquiera uno mismo, pero no por eso no conozco a nadie, ¿no? ¿Se dan cuenta que está este juego de los extremos? Bien. Entonces la actitud del escéptico es una actitud moral de desligarse de todo compromiso con la realidad. Implica una decisión interior previa a todo análisis, ¿cierto? Entonces se limita a criticar. Actualmente esta corriente se le conoce como el relativismo. No podemos conocer. ¿Sí? Y desde ahí el relativismo, ¿cierto? Eh, efectivamente. Entonces, desde ahí el relativismo, ¿cierto? Bueno, tampoco puede condenar, ¿no? Porque si no puedo conocer, no puedo hacer nada. Esa sería una conclusión honesta, ¿bien? Y el relativismo, bueno, entiendo que después vienen eh, las críticas al relativismo, ¿bien? Pero el relativismo se cae un poco solito y sorprende el arrastre que tiene, ¿bien? Porque es realmente muy popular el relativismo. Bueno, dice que las verdades en sí mismas son relativas, o sea que no es que no podamos conocerlas, es que la verdad no existe, o no existe o es relativa a ciertas condiciones, ¿no? Entonces la verdad, al menos la verdad objetiva no existe, ¿no? Y desde ahí es que hay tres opciones. Uno, el relativismo histórico, ¿bien? Entonces, lo que pasa es que en ese tiempo eso era verdad. ¿Han escuchado eso? La tierra plana. No, es que en ese tiempo era verdad. ¿Era verdad? ¿Alguna vez la tierra fue plana en realidad? Es el relativismo histórico, es, digamos, afirmar algo respecto a un cierto tiempo, independiente de si era cierto en la realidad o no, ¿vale? Surge como reacción al realismo, al racionalismo, perdón, iluminista, que despreciaba la historia y la tradición, como que se realza la historia, ¿no? Entonces cada tiempo tiene su verdad, ¿no? Por otro lado está el relativismo cultural, lo que es verdadero para unos en un grupo, no necesariamente es verdadero para otros, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, los sacrificios humanos de los pueblos precolombinos, ¿cierto? Eran válidos, valiosos y buenos para para esa cultura. Bueno, la verdad es que desde ahí se explica por qué tanto se pasaron al cristianismo, porque no se les obligó tanto, sino que muchos también era para salvarse la vida, porque entre una religión que viene aquí que viene a sacrificarme porque yo fui el que ganó el juego de pelota, ¿no? Con los mayas, resulta que frente a ella viene otro grupo que me dice que yo valgo y que ya hay un señor que se murió hace mucho tiempo y que se murió por todos nosotros, entonces que a mí no me tienen que matar hoy día. ¿Sí? Bueno, entonces el relativismo cultural sostiene que lo que es válido en una sociedad no es válido para otra. La dignidad de la mujer, por ejemplo, en el mismo tiempo, actualmente, ¿no? Chile e Irán. Entonces, el relativismo cultural va a plantear que la mujer, ¿no? O la vida, como ustedes quieran, pero pongo el ejemplo de la mujer, ¿cierto? La mujer vale en Chile,
pero la mujer no es valiosa por sí misma en Irán. ¿Eh? Yo contravengo eso con quien no se le reconoce el valor que sí tiene. Esto porque si le voy a dar valor a la mujer según en qué país se encuentra, resulta que es lo mismo que un dólar, po. Eso pasa también con el dólar, ¿o no? Que depende de cada país el valor que tiene. Pero sabemos que la mujer es más que un dólar. Si a alguien le cuesta de pronto incorporar esto, puede tener que ver con que el relativismo cultural impera hoy en día. Aunque es contrario al sentido común, pero impera. ¿Por qué? Porque da respuesta a las diferencias de comportamiento, no haciéndose cargo de la libertad del ser humano necesariamente, ¿cierto? Entonces, da respuesta a la diversidad de comportamiento que como tenemos tanta información ahora, nos enteramos. Entonces, ¿cómo puedo explicarme yo para mi conciencia que haya alguien que le tira ácido a una mujer en la calle? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso de que yo sé que está mal y que yo no lo haría y que aquí en Chile sería penado y que todo lo... ¿Cómo en mi conciencia y mi entendimiento puede desarrollar eso? O que el relativismo cultural, allá está bien. Claro, mi entendimiento descansa, ¿no? Pero eso es, no necesariamente es falso. Allá se considera bueno, pero eso no significa que esté bien. O le voy a quitar yo valor a la mujer que viaja para allá. Entonces, bueno, impera hoy en día, ¿no? Hay un juego importante. Ya, me voy a apurar que me estoy quedando en este tema. Y el relativismo individualista, que cada uno tiene su verdad. No se puede negar que cada persona tiene su propia perspectiva de las cosas, pero esto va más allá. No hay verdades que valgan para todos, ¿cierto? Cada uno tiene su verdad. Entonces lo que es verdadero para ustedes es falso para mí. Ahora, esta teoría llega incluso al punto de que las palabras que yo estoy diciendo no tienen por qué significar lo mismo para ustedes, ¿no? Y si nos basamos en esto, al decir que todo es relativo, nos vamos a estar contradiciendo porque estamos diciendo todo. Esa es la primera crítica, ¿no? La afirmación de que toda verdad es relativa es como que se contradice a sí misma, ¿no? Al decir todo, estoy diciendo un universal que no es relativo. Estoy haciendo una afirmación universal, verdadera supuestamente, que no es relativa. Entonces, si digo que todo es relativo, entonces no todo es relativo, porque al menos esa frase no es relativa. No sé si todos comprenden esta contradicción, pero es que es tan evidente que cuesta explicarla. Entonces, el relativismo parte por una contradicción de partida. Me voy a quedar con estos 3 puntos, no quiero pasar estos tres, en el fondo los 3 puntos iniciales, no quiero pasar hacia abajo para no enredarlo un poquito más, lo pueden leer ustedes después. Bien, el relativismo suele ser una mutación de algún absoluto y no su anulación, es decir, se absolutiza a la persona. El ser humano es un ser histórico, el ser humano es un ser cultural, el ser humano es un ser individual. Cada tipo de relativismo lo absolutiza, entonces me quita mi individualidad, mi capacidad de conocer el mundo y me adosa a un momento histórico o me adosa a una cultura. ¿Qué pasa si yo me cambio de cultura? Porque actualmente yo podría irme a vivir con los mongoles, ¿cierto? Entonces, se absolutizan aspectos que son parciales en el ser humano. Sí somos seres históricos, pero también pertenecemos a una sociedad y también somos individuales. Y actualmente, perdón que lo diga, pero es cierto, pertenecemos a un género. Entonces, resulta que también está el relativismo de género, ¿no? Entonces, al final, ¿yo soy solo un género? No, pertenezco a un género, ¿cierto? Género, pertenezco a un momento histórico, también pertenezco a una sociedad y también soy yo persona. Entonces el relativismo me adosa a uno de esos aspectos míos y lo exalta.
Y desde ahí no puede responder por qué entonces hay personas que se salen de ese momento histórico o que rompen con esa cultura. Por ejemplo, un Martin Luther King, que estando en una cultura rompió el molde, por decirlo así. ¿No? O un Mandela, porque si el relativismo cultural o histórico fuese real, entonces seguiríamos todos como, chuta, no se me ocurre ningún ejemplo, a ver si usted, pero todos mirándonos los pies y haciendo lo que siempre hacemos. No se me ocurre ningún ejemplo cinematográfico literario, pero todos mirándonos los pies y haciendo lo que siempre hacemos. Pero ¿por qué hay rupturas? ¿Por qué hay un Luther King? ¿Por qué hay un Mandela? Un Gandhi o no sé, incluso un Colón. ¿Por qué? Si son hijos de su historia y su cultura. Bueno, porque quizá el individuo no es solo cultura ni solo historia, sino que también es capaz de conocer y ir más allá de lo que lo rodea. ¿No? Bien, entonces esto surge el principio de autonomía de la voluntad formulada por Kant. Ya, no es necesario que si quieren lo pueden leer, estudiar, pero no se enreden tantito con eso. Ya. No sé si hay alguna pregunta, duda. Alcanzamos a terminar la sesión. Vamos al día. Bien. Sí, las preguntas de la solemne evalúan hasta la semana 5 de clase. Esto no se evalúa en la solemne. Bien. Entonces, estamos al día. Voy a cortar la grabación.